El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, anunciará hoy a su compañero de fórmula luego de una semana de largas negociaciones. El ex intendente de Montevideo maneja una lista corta de nombres femeninos en la que no estaría Carolina Cose, que quedó segunda en la interna del oficialismo. Ayer, en redes sociales, varias dirigentes cercanas a la ex ministra de Industria manifestaban su malestar con la forma en que se ha venido procesando la elección de la candidata a vice. Una de ellas, Carmen Beramendi, referente de la lista 42.020, una de las agrupaciones que apoyó justamente a Carolina Cose. Carmen, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar nuevamente allí. Carmen Beramendi integró las tertulias de En Perspectiva hace años, ¿no? Sí, un tiempo largo. Carmen Beramendi es referente, decía yo, de esta lista 42.020, la lista amplia se la llamó, ¿no? ¿Qué características tenía? Sí, bueno, tenía como característica justamente, por eso le pusimos el nombre amplia, de estar conformada por personas que provenían de distintos sectores del Frente Amplio y personas independientes. O sea, el criterio en este caso de la amplitud fue tratar de recrear en la lista una necesidad que se había encontrado a lo largo de la campaña de un modo de entrada de votos de gente que sentía que era necesario que existiera una propuesta de este tipo. ¿Ustedes esperaban un desempeño mejor de Carolina Cose? Bueno, en realidad las cifras, digamos, las encuestas daban en algunos casos cifras similares a lo que ocurrió, en otros no, y si uno se guiaba, y sigo pensando que eso es algo que hay que ponderar cuando se analiza en política, no solo lo que ocurre en términos de los votos en una interna, sino lo que una candidatura de la única mujer entre los 28 precandidatos que se lanza a poner cuerpo, militancia y coraje para hacer una interna recorriendo el país entero. Bueno, y cuando uno veía, como me pasó a mí, como nos pasó a muchos, los niveles así impresionantes de mujeres, sobre todo de adhesión de mucha gente, pero sobre todo de mujeres que le hacían llegar el afecto, el cariño, el reconocimiento, y luego además el proceso realizado en la propia interna, que ya empezó en el mes de febrero y que en realidad culminó esta etapa en el mes de junio. Bueno, esta cuestión de lo que se genera con la candidatura de una mujer me parece que es un elemento importante a ponderar inmediatamente de que se termina la interna, ¿no? No, pero mi pregunta es si ustedes esperaban una votación mejor. Bueno, sí esperábamos una votación mejor, sí. Por ejemplo, el hecho de que el MPP hubiera respaldado oficialmente a Carolina Cose, ¿debía haber llevado a un número mayor que estos 65.000 votos? A ver, en realidad, la pregunta que tú me haces, si nosotros miramos en conjunto lo que ocurrió con la votación, a mi juicio, y lo digo así con total responsabilidad, esto es una cuestión, es mi percepción, que es la que tú me estás preguntando, es en realidad el Frente Amplio votó mal en general. O sea, si tú pensás que tuvimos como 40.000 votos menos que el anterior, si pensás además que votó prácticamente quedó sin votar de la totalidad de posibles votantes frente amplistas, quedó sin votar prácticamente el 70%, o sea, me parece que la votación fue muy mala. O sea, esto es histórico en las internas, que viene, en el caso del Frente, viene bajando, y no hay una correlación directa luego entre esta bajada en las internas y lo que ocurre en octubre. No estoy diciendo en esto, no estoy haciendo una profecía, pero estoy diciendo es un dato muy importante de la realidad, la baja general de la votación. Y con respecto a Carolina Cose, la votación de Carolina Cose, 65.000 votos contra 107.000 de Daniel Martínez. Sí, me parece que es una cifra muy importante la de Carolina Cose, me parece que expresa, si yo miro la proporción, a ver, otra historia hubiera sido Daniel ganando con 52-54%, pero en realidad si yo miro lo que ocurre con la totalidad de los votos, me parece que el porcentaje de ella es un porcentaje sumamente importante de votos, que no considero que sea la única variable, porque creo que hay otras variables en juego también,
pero creo que es una variable muy importante a ponderar y en realidad... O sea, ustedes sostienen sí. que Carolina Cose era la candidata natural a integrar la fórmula con Daniel Martínez. Bueno, para mí, sin ninguna duda, y en todo caso, sin ninguna duda, era la candidata natural, pero no solo por el porcentaje de votos, que esto es una cuestión que me parece importante ponderar, pero no solo por eso, era la candidata natural porque hizo una campaña además llena de propuestas, porque hizo un entrenamiento intensivo en estos meses de escuchar los problemas que el país en todo el territorio nacional estaba alentando a tratar de cambiar, porque hizo una campaña escuchando mucha crítica, escuchando adhesiones, escuchando observaciones, señalando, y esa campaña de mucha escucha con muchísimas personas en todo el país también genera, a mi juicio, hoy una mujer política ineludible en la vida del Uruguay, porque digo, eso se transforma en un personaje ineludible en la vida del Uruguay. ¿Por qué? Porque en realidad, además de estas condiciones, además de haber sido la única precandidata mujer que disputó la interna, además de esto, llenó al Uruguay de propuestas en temas que hasta ahora yo creo, o lo llenó con mucho más fuerza, yo lo sentí así a lo largo de la campaña que el resto, en términos sobre todo de esto que puso esta centralidad que puso en los temas del futuro del trabajo. Me parece que aquí hay un núcleo como súper importante y desplegó en eso una serie de propuestas que creo que van a ser parte de lo que constituya la agenda de aquí a octubre. Por lo tanto, me parece que es hoy una mujer que desde el punto de vista político ha hecho un salto cualitativo para el posicionamiento de las mujeres en política, que ha significado una apuesta, me parece, como muy fuerte en relación a esto, y colocó en el centro de las preocupaciones propuestas por el lado, a mi juicio, más importante y central. ¿Pero se había conversado de esto en la previa de las internas? Bueno, en realidad acá me parece, y de pronto entramos de inmediato en lo que me preguntás, ¿se había conversado, tú decís, de lo que iba a ocurrir después? Sí. No. Entonces a mí me parece que aquí hay una cuestión que es... A ver, estoy ubicando el marco, ¿no? Sí, hay una perfecto. resolución de la orgánica del Frente Amplio que dice que la fórmula presidencial tiene que ser paritaria, hombre-mujer o mujer-hombre. Sí. Eso por un lado. Por otro, el criterio de, bueno, si vota de determinada manera, va en la fórmula. ¿Estas cosas no se hablaron? A ver, lo primero es, lo de la fórmula paritaria no es una concesión de ningún, no es una concesión ni de los varones ni de ningún organismo, es resultado de la lucha de miles de mujeres en las calles y resultado también de la unidad temática de derechos de las ciudadanas, que me parece un componente en el Frente Amplio central, aunque no tenga participación en la orgánica partidaria, para haber generado que el Frente Amplio se haya definido como paritario, se haya definido antipatriarcal y se haya definido como antirracista. Esta definición que la hace el Congreso del Frente Amplio no es una definición que se la hace fácilmente, se la hace resultado de una disputa que mujeres feministas que están en la política, que integran la Unidad de Derechos de las Ciudadanas, esas mujeres son las que promueven y luchan codo a codo y mano a mano en el Congreso con compañeros de todos los sectores para que esta definición se llevara adelante. Por lo tanto... Una definición que no fue unánime, una definición que se discutió mucho, con la cual varios grupos políticos discreparon. Por supuesto. Entre otras cosas porque podía pasar esto que está ocurriendo. El nombre de un candidato o de una candidata a vice tiene que reunir una serie de requisitos y sin embargo se adoptaba ya el criterio, se lo dejaba fijo sin que de antemano estuviera claro por dónde se podía ir, se estaba colocando en un brete a quien triunfara, ¿no? No, se estaba haciendo un tema de justicia en términos de la representación sustantiva en política. Se estaba adoptando un criterio que es el criterio que llevan las acciones afirmativas y que nos han ganado leguas otros países de la región que no tienen tantas trayectorias democráticas como Uruguay y que sin embargo han promovido en la participación política de las mujeres
acciones de carácter afirmativo mucho más firmes que las que hemos realizado nosotros. Pero yo escuché decir a dirigentes del Frente Amplio, ¿está bien aplicar el criterio para distintas listas que hay que presentar en las elecciones? Incluso aplicarlo para la conformación de un gabinete. Pero otra cosa es la fórmula presidencial, donde se conjuga una síntesis muy especial de distintos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, que el mandato tiene que ser paritaria. Si el candidato es un hombre, la vice tiene que ser una mujer, le daba demasiada rigidez al escenario que venía después, ¿no? Esa era la objeción. A ver, la objeción esa parte de un presupuesto que es absolutamente machista, porque en realidad parte del presupuesto, primero porque se empiezan a colocar en la vice una serie de requisitos que en mi vida escuché, ¿no? O sea, se empieza a colocar en la vice y a colocarle además un peso, y yo digo, esto también, por favor, me parece una cuestión realmente durísima para la persona que vaya a integrar la fórmula. Se coloca en la vice prácticamente una responsabilidad que históricamente la ha tenido quien conduce el partido, que es quien conduce la campaña, que es el candidato a la presidencia. Ahora hablamos de esas condiciones que, por ejemplo, según se sabe, ha estado manejando Daniel Martínez. Pero la pregunta era a propósito de la rigidez, incluso rigidez en sentido contrario. Para el caso de que, supongamos, Carolina Cose fuera la candidata presidencial, la obligación era que el vice tenía que ser un hombre. Sí, cuando capaz que en ese caso, supongamos, la mejor fórmula era Carolina Cose, Mónica Xavier, ¿no? Sin embargo, ya estaba establecido de antemano que tenía que ser paritaria la fórmula. Sí, pero fíjate que la objeción, en realidad, de la paridad no surge justamente en el escenario realmente dificilísimo de alcanzar en Uruguay. Ahí hay otras reflexiones que nos debemos las feministas que estamos en política, ¿verdad? Que es qué pasa cuando una mujer se proyecta a la candidatura a la presidencia con las apoyaturas y cómo vamos desde el inicio construyendo de manera permanente la autoridad de las otras mujeres. En realidad, acá tiene que haber, o hay un ejercicio permanente de autorizarlas a las otras dentro del propio movimiento, o es muy dura la batalla. O sea, y en realidad, yo en esto, la verdad, me siento absolutamente consecuente con lo que he hecho en mi vida y por lo tanto por eso lo digo así. Me parece que a mí me gusta mucho una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, que ella dice, este ejercicio permanente de autorizar a las otras no se puede realizar solo el día después. Este ejercicio permanente de autorizarla, de validarla, tendría que ser un ejercicio en política. Yo creo que es parte de los aprendizajes hoy fuertísimos de esta campaña. Aquí, cuando arranca la candidatura de Carolina Cose, hay distintos pronunciamientos feministas. Y acá creo, en esto lo que quiero colocar también, que acá hay un debate que lo quiero formular en términos que sean superadores para adelante. Porque en realidad, al día después, lo que ocurre es que veníamos de una campaña, veníamos de una campaña unitaria, que de alguna manera alentó una renovación de los viejos liderazgos, de Pepe, de Tabaré, de Danilo, que de alguna manera está diciendo el frente va hacia una renovación de liderazgos, y yo personalmente pensaba que el resultado de una campaña de renovación de liderazgos, uno de los componentes que tenía que tener era justamente que los mecanismos fueran cada vez más democráticos. Y yo creo que acá hay un desafío enorme desde el punto de vista democrático, porque siento que la manera en que se manejó el día después en la ronda, incluso este tema que tú me estás planteando de la paridad, con algunos compañeros sí diciendo que sí, que era un problema, me parece que evidenció una falta de reconocimiento a la cantidad de mujeres posibles que el Frente Amplio tenía para haber lanzado, y que estos sectores que ahora dicen eso tenían en sus filas. Me pusiste un ejemplo maravilloso, el de Mónica Xavier. Te podría poner muchísimos otros ejemplos de sectores que han sido abanderados en la lucha de los derechos de las mujeres, pero que a la hora de colocarlas en un lugar que realmente disputen el poder principal, no las ponen. Entonces aquí me parece que hay una reflexión que es y está ligada a otra, a cómo se procesó después. Yo estoy sumamente preocupada, Emiliano, porque me parece que parte de la renovación del Frente Amplio tiene que pasar por una profundización de los mecanismos democráticos del Frente. Y en esto tiene que ser capaz de inmediato a que este tema se resuelva, de inmediato a esto, ser capaz, y creo que tendría que haber sido una señal clara, que yo siento que no la dio Daniel, no la dio, veníamos
justamente de consolidar un frente que se entusiasmaba, que estaba, si bien es verdad que la votación no reflejó eso, había un frente que estaba como recuperando energía, uno notaba alegría en muchos lugares de la campaña, eran los actos realmente muy entusiasmantes en términos de esto, y yo siento que la verdad la semana siguiente se fue 2 casilleros para atrás. Sí, pero a ver, enseguida me gustaría retomar la entrevista con este punto. Bien. Daniel Martínez va a elegir una mujer, todo indica que sí, que va a terminar teniendo una fórmula paritaria. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede manejar los criterios que ha esgrimido? ¿Por qué no puede dejar por el camino a Carolina Cose? Me gustaría charlarlo. Bien. El Frente Amplio anuncia hoy a la compañera de fórmula de Daniel Martínez. Y en la lista corta de nombres que maneja el exintendente de Montevideo, según trascendió, no figura Carolina Cose, que terminó segunda en la interna. Ustedes recuerdan los porcentajes: Daniel Martínez 41%, Carolina Cose 25%, Oscar Andrade 23% y Mario Vergara 9%. ¿Qué en conclusiones sacan de este proceso de definición de la fórmula los grupos que apoyaron a la ex ministra de Industria? Estamos conversando con Carmen Beramendi, que es investigadora y docente en Género y Políticas de Igualdad, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, feminista, que encabezó la lista 42.020 en apoyo a Carolina Cose. Carmen, la pregunta que quedaba picando era, a partir de todo el análisis que usted hacía de cómo se ha estado procesando este asunto a partir de la resolución orgánica del Frente Amplio que obliga a una fórmula paritaria, ¿por qué Daniel Martínez no tiene derecho a elegir una mujer que no sea Carolina Cose? A ver, Daniel Martínez tiene derecho a proponer para acompañar la fórmula a la mujer que considere más adecuada para esto. Luego el organismo de decisión del Frente Amplio es el Plenario Nacional. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que con márgenes de votación muchísimos, pero muchísimos más altos entre los oponentes en las internas, lo que ha ocurrido históricamente es que digamos, lo que se realizaba era, bueno, el candidato a la presidencia tiene la derecha. A mí me parece que es muy importante y me parece que el peso del candidato a la presidencia es muy importante en esta decisión, pero en todo caso lo que hace Daniel Martínez es una propuesta que la tiene que llevar a resolver en el Frente Amplio. Usted está diciendo que en antecedentes, en elecciones anteriores, se armó la fórmula con el segundo, incluso si tenía una distancia mucho mayor que la que tiene Carolina Cose con Daniel Martínez hoy. Y no, yo lo que estoy diciendo es, en ese momento, el primero tenía una distancia mucho mayor del segundo. Entonces, justamente, en realidad... ¿A qué caso alude? A ver, a todos, en realidad. Yo digo, si tú analizás lo que en realidad, desde que comienza, en el primer gobierno, la decisión de NIM venía incluso, yo te diría, previa. O sea, que todo el mundo sabía que Tabaré Vázquez en el primer gobierno iba a tener como vice a Nino Noboa. En el segundo, la decisión de Mujica conformando la fórmula con Danilo Astori, efectivamente se correspondió con un liderazgo de mucho peso de Mujica en ese momento y también reconociendo la necesidad de los equilibrios internos en la fórmula. Entonces a mí el peso de los equilibrios internos también ha sido parte de una historia del Frente Amplio, porque a mí me causa gracia cuando escucho, me causa gracia o me resulta medio triste cuando escucho, rescatar de las historias de lo que hemos vivido, lo que nos viene mejor para justificar el presente. Yo creo que cuando nosotros nos hacemos preguntas en relación al pasado, tienen que ser para resolver de la mejor manera el futuro. Y hacer esas preguntas me parece que es clave. Entonces yo digo, estas formas de elección que hemos tenido, necesariamente son las formas de elección que tienen que corresponderse con lo que se hizo hoy. Bueno, lo que digo es, lo que se hizo hoy fue, no se consideró la correlación de fuerzas internas, no se consideró. Me parece que en esto hay una actitud que yo hubiera esperado que fuera de mucho más contenido democrático en los procedimientos, de mucho más democracia en los procedimientos. Y cuando digo esto, digo, en realidad, ¿a qué asistimos? Asistimos a una especie de ronda, hablando con uno por uno, acompañado por la prensa, donde en realidad esto generó en muchísimos frente amplistas, te digo, porque esto
no, es impresionante desde el miércoles, te diría, en adelante, las llamadas que todos los que estamos en política hace muchos años hemos recibido en relación a la perplejidad. Perplejidad, ¿por qué? Porque en definitiva el que está resolviendo es Daniel Martínez y nada más que él. Está consultando, sí, pero está poniendo en marcha sus criterios. Claro, poniendo en marcha sus criterios y en realidad cuando se podría perfectamente haber generado mecanismos más colectivos de resolución de los problemas. Y yo en realidad creo que no existió esos mecanismos colectivos, porque tú decís, si yo sé que votamos mal, si sé que además no tuve la votación que esperaba, que voté mejor que los demás, pero no tuve la votación, si sé que tengo problemas para adelante, si estoy preocupado con lo de octubre, no coloco el peso en que tengo que buscar la superwoman supuestamente llena de todos sus atributos que me parece que fue muy... eso también muy bromado lo que ocurrió no solo con él, sino lo que ocurrió con Lo que usted dice es que, teniendo en cuenta incluso las condiciones que se dieron el domingo, la mala votación que tuvo el Frente Amplio, no debió haber sido Daniel Martínez solo quien encarara esta tarea, que debió haber sido un trabajo colectivo, realmente colectivo. No Daniel Martínez reuniéndose individualmente con los grupos, sino el Frente Amplio como tal definiendo la fórmula. A ver, ya me imagino compañeros escuchando y compañeras escuchando, diciendo, tiene todo el derecho de reunirse con quien quiere todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero me parece que él en este momento expresa justamente un modo de operar en política que esperábamos todos, que en un marco de renovación anunciado, también en la manera de construir las cosas, este marco de renovación se hubiera evidenciado en un procedimiento que fuera más democrático que los anteriores. Ahora, vio que uno de los motivos que está de por medio, sí, en el criterio que está siguiendo Daniel Martínez, en busca de una mujer, pero no Carolina Cose, es que no se lleva bien, que no hay química entre ambos. Sí, a ver... ¿Y eso cómo cuenta? ¿De algún modo es necesario que se lleven bien candidato a presidente y candidato a vicepresidente o no? A ver, veamos los ejemplos anteriores, ¿no? En el Frente Amplio y en todos los partidos. O sea, acá no es... había incluso algunas expresiones que se han usado en las redes en estos días. Aquí no estamos hablando de una búsqueda de pareja, estamos hablando de una forma de resolver en política donde, reconociendo la existencia, por primera vez en Uruguay, veníamos de una interna donde por primera vez la mujer estaba en una interna competitiva, ¿verdad? Y fue competitiva la interna en ese sentido en relación a los votos. Habíamos tenido el antecedente de Constanza nada más ni nada menos compitiendo con Tabaré Vázquez. Entonces ahí la historia estaba absolutamente jugada y lo que estábamos realmente convencidos en ese momento, los que trabajamos para esa candidatura, era de que lo que estábamos era colocando temas de agenda y diciendo por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Pero este caso es distinto al de Constanza Moreira, dice usted. Acá Carolina Cose estuvo más cerca. Estuvo más cerca y disputaba realmente. Entonces yo creo que cuando esto te ocurre, realmente, cuando ocurre y cuando sabes además que es el único partido que candidatea a una mujer, sabes también, tenés la responsabilidad de reconocer lo que esto generó entre las mujeres, no solo las feministas organizadas, no solo las mujeres que estamos en política, sino lo que generó en muchísimas mujeres en el Uruguay, que te lo puedo asegurar, Emiliano, porque además te lo puedo asegurar porque lo percibo hasta, te digo para poner un ejemplo, hasta ayer en el club en el que voy a hacer gimnasia, en realidad, mujeres que no fueron a votar, pero la desazón, pero y esto, y la dejan afuera. Se manejan otros argumentos, ¿no? Que la fórmula con ella sería pan con pan, ¿no? Dos ingenieros. No, con perfiles completamente distintos. Que Carolina Cose no es la más indicada para presidir el Senado y la Asamblea General, para lo cual se requieren determinadas condiciones que nunca se pusieron antes, de negociación, de articulación, que van a ser muy requeridas si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, porque probablemente además ni siquiera tenga mayoría propia en el Poder Legislativo. Ese tipo de argumentos, el carisma, se habla del carisma. ¿Qué dice usted? No, yo digo que todo esto me parece que lo que son atajos para justificar esto que tú pusiste antes, que es esta falta como de empatía de él con la candidata, ¿ah? Entonces me parece que hay que sincerar también esto, porque creo que una de las cosas que genera perplejidad, y además coloca también a la que viene en una situación súper compleja, a la que vaya a estar, sea quien sea, la coloca en una situación compleja, porque en realidad estás colocando y depositando en la vice cuestiones que nunca le pediste. Si fuera un vice, es verdad que si fuera un vice no se la había pedido, se la estás pidiendo ahora porque la fórmula es paritaria, y estás colocando además una serie de atributos
que lo tendrías que haber conversado además, porque en realidad, a ver, si vos decís, queremos salir bien para octubre y queremos ganar en octubre. A ver, que yo creo además que octubre es un paso para gobernar en el 2020, no estoy diciendo, parece una cosa de perogrullo, pero yo creo que la cabeza tiene que estar puesta en lo que queremos para el gobierno en el 2020, que pasa por octubre, obvio, ¿no? Y que tenemos que ganar en octubre. Bueno, para ganar en octubre se planteó en todos estos días este debate que tú decís justamente de las características y de lo que se requiere hacia afuera, de lo que se requiere hacia adentro, y me parece que se barrió de alguna manera o se dio un paso muy fuerte en el sentido de no haber centrado lo que a mí me parece que ha sido históricamente en el Frente Amplio, una cuestión que la voy a defender en todo lado donde esté, que es que primero tiene que salir el Frente Amplio unido, y el Frente Amplio unido, fortalecido, para poder ganar en octubre. ¿Y el Frente Amplio está saliendo desunido, está saliendo dividido? ¿El episodio de esta semana es complicado en esa materia? ¿Es un problema? A mí me parece que el episodio de esta semana hiere muchas sensibilidades adentro del Frente. ¿Y afecta las posibilidades de triunfo en octubre? A ver, están afectadas, ¿verdad? Están afectadas. Es evidente también que yo creo que están afectadas, lo que no estoy diciendo para nada, no me sumo a ese coro de gente que cree que está perdido para nada. Yo creo que lo que aparece, y estaba escuchando con mucha atención la entrevista que le hiciste a la calle Pou, tiene problemas mucho mayores, te diría, que los que tenemos nosotros, más allá de que resolvió la fórmula, tiene que ver qué hace con Sartori, sí. Tiene que ver tiene problemas mucho más serios en términos políticos que los que tiene el Frente Amplio. Y el Frente Amplio es real que tiene una resiliencia para resolver los problemas, pero me parece, yo escuchaba ayer al ministro Murro diciendo lo de que el susto aviva al mamado, nos ha pasado otras veces, esta expresión de la jerga popular, nos ha pasado otras veces, pero lo que creo, Emiliano, y estoy por eso te diría que también ayer cuando me llamaron acepté la entrevista esta, aunque todavía no estaban todas las cartas jugadas, porque creo que una cuestión re importante es reconocer que no puede ser este el camino de un camino de renovación, y la renovación no es inseparable de la profundización de la democracia en el Frente Amplio. Y yo creo que el peso de los votos, que he dicho en otras circunstancias que no puede ser el único determinante para asignar un cargo a nivel ejecutivo, porque creo que a nivel ejecutivo y de los gobiernos hay que pesar mucho la correspondencia entre lo político y lo técnico, creo que a nivel de los cargos de representación política, como son, en el caso de la vice no tengo ninguna duda, no es un cargo de ejecución, es un cargo de representación política, el peso de la votación debería de haber sido una cuestión que efectivamente pesara desde el punto de vista, y lo veo como parte de un mecanismo democrático que tendría que haber sido considerado. Si vos decís los sectores más votados adentro del Frente Amplio, que fueron el MPP en primer lugar, el Partido Comunista después, y en tercer lugar el Partido Socialista, pero los más votados, los dos primeros, te dicen, queremos esto, y vos salís diciendo, voy a elegir con la que yo tenga más simpatía, y le pongo una cantidad de atributos, pero terminan no siendo eso de los atributos lo que determina. Para mí lo de los atributos fue una especie de atajo. Pero mencionaba recién al MPP. El MPP sacó un comunicado que tenía una cosa ambigua, ¿no? Decía que la candidata natural era Carolina Cose, pero al mismo tiempo le dejaba las manos libres a Martínez para decidir. A ver, las manos libres para decidir y proponer no precisaba que se las abriera el MPP, porque esa posibilidad siempre está. O sea... Pero no hubo un jugarse 100% a Carolina Cose. A ver, en realidad, a mí me parece que esa declaración del MPP lo que hace justamente es decir, frente a las versiones que habían periodísticas justamente del no claridad en cuanto al apoyo, decir claramente, nosotros apoyamos a esta persona, ¿está? Luego, es verdad, a mí también, cuando esa frase final, digo, y esto a mí también, a todos nos debe haber pasado, ¿verdad? Sin embargo, pensé, en realidad, nadie precisa decir que la puerta está abierta para esta candidatura, porque de hecho está abierta para que tanto Daniel como otros sectores propongan otras candidaturas. Entonces, esa puerta ya estaba abierta. A mí me parece que lo que hace el MP es decir, nuestra candidata es Carolina Cose. Enseguida el Partido Comunista sale a decir lo mismo. Bueno, yo creía, la verdad, esa tarde que esto estaba resuelto, porque no me imaginaba. ¿Y cómo resuelto? Resuelto en una conversación en profundidad, en diálogo, planteándole en todo caso, de parte de Daniel hubiera esperado a Carolina, bueno, mira, a mí me parece que tendrían que ser estas las formas que trabajemos, tendríamos que ver esto.
me imaginaba una conversación entre fraterna, entre compañeros y compañeras, que ha sido la manera, y me imaginaba, la verdad, también un rol distinto de los organismos del Frente Amplio, también me lo imaginaba. Y ya eso no ocurrió. No, Y parece, no ocurrió. Hay mucha desazón en muchos comités de base. Mira, ayer, para que tengas una idea, a mí me llegaron llamadas de 6 comités de base de Montevideo, comités de base que se mueven mucho, que no lo voy a nombrar porque en realidad las llamadas no respondieron a representantes de toda la expresión del comité, pero sí me llamaban a decir: Carmen, esto tenemos que hacer algo, porque en realidad si se instala este estilo de que yo hago lo que me parezca porque me resulte mejor o más empático por la piel, instalamos un estilo que él no es lo que queremos ni por lo que hemos luchado todos. Entonces, mi pregunta para terminar, sí, Carmen, es, sí. ¿todavía hay margen? Yo no lo sé. Estas declaraciones suyas tienen como telón de fondo la esperanza de que todavía Daniel Martínez cambie de criterio, porque se perfila otro nombre, por ahora. Ha habido muchos, ¿no? A ver, pero se perfila el de Graciela Villar. Tú me conocés de muchos años y sabés que soy vasca, ¿no? Y sabés que soy vasca y sabés que soy porfiada, y bueno, porfiada en este sentido, ¿no? Muy insistente y de dar pelea hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo sensatamente que están prácticamente las cartas echadas, por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Entonces, yo creo que están las cartas echadas, creo, sin embargo, que hoy vale la pena que sea cual sea lo que se resuelva, se considere esto de la necesidad de fortalecer mecanismos que no sean de esta naturaleza de los que se han seguido. Y me parece que esto es parte de lo inmediato que tenemos que hacer hacia octubre. Entonces, tengo en eso también expectativa, no solo en lo que haga el candidato, expectativa también en que seamos capaces también de recomponer entre las mujeres nuestra postura hacia octubre y fortalecer un planteo común, porque además creo que efectivamente, si esto no ocurre, sea Carolina o sea quien sea, va a ser muy difícil para la mujer que esté. Mirá, Emiliano, que si algo he constatado es que el Frente Amplio no escapa a la cultura dominante en nuestra sociedad, no escapa, esto claramente lo tengo evidenciado hace muchos años y por eso trabajo en lo que trabajo, no escapa a esta lógica de construcción de lo discursivo, de los procedimientos y de las prácticas, una estructura que es patriarcal, que es un sistema de creencias, de prácticas, y el Frente no escapa a esto. Por lo tanto, parte de la profundización democrática del Frente es generar mecanismos distintos de resolución de los conflictos. Esto me parece una clave, y creo que es ineludible la resolución de los conflictos la participación de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, de una unidad temática no fueron consultadas. Y yo te digo... ¿Las mujeres de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas, que es la que ha promovido esta agenda paritaria, la que ha luchado porque se defina como antipatriarcal el Frente Amplio. Bueno, no fueron consultadas. Entonces, sí fueron consultados los grandes líderes. Bueno, estas formas de conversación que siempre van a existir, tienen que, para mí, ir acompañadas también de cuestiones que expresen más lo del movimiento abajo. Si no, estamos fritos, ¿eh? Carmen, Carmen Beramendi, dirigente de esta lista 42.020 que apoyó a Carolina Cose con nombres independientes dentro del Frente Amplio. Le agradezco su participación esta mañana. Quedamos todos con la gran incógnita de qué es lo que va a pasar dentro de un rato. Bueno, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.